Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los compañeros. Buenos días a los medios de comunicación que hasta esta hora nos están acompañando. Buenos días al país y a todos los panameños que a esta hora ya se están levantando para ir de manera muy honrada a sus trabajos, a cumplir con sus funciones, a cumplir con ser un buen panameño, un panameño de bien, que se esfuerza por echar este país adelante. Señor ministro, buenos días. La verdad es que yo quisiera iniciar mi intervención pidiéndole disculpas en nombre de la Asamblea porque siento que esta metodología que estamos en este momento ejecutando en este pleno no es la correcta, señor ministro. Yo he escuchado con detenimiento sus palabras y me he quedado en todas las intervenciones de mis colegas para escuchar cada cosa que usted ha dicho. Y he llegado a una de las conclusiones de que de parte del Ejecutivo ni siquiera hay una emergencia porque este presupuesto se apruebe como se quiere aprobar en este momento, como han dicho algunos de mis compañeros, a tambor batiente y en horas no adecuadas que tal vez en los ojos de la ciudadanía suenen como un madrugonazo. Entendiendo que esta palabra le choca a algunos de mis colegas, pero es que hay que entender que la ciudadanía nos ha elegido a esta nueva asamblea, una asamblea que cuenta con la mayoría de los diputados nuevos. Nos ha elegido para hacer las cosas diferentes. Y hacer las cosas diferentes, hacer las cosas con transparencia. Hacer estos actos que deben ser totalmente públicos, en un horario en donde los panameños puedan observar lo que se discute en este pleno, que no es nada más y nada menos que el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del 2025. Y estamos hablando de 30.000 millones de dólares, que es producto del trabajo y esfuerzo de todos los panameños. Dicho eso, he escuchado a algunos compañeros decir también que es culpa de la bancada Vamos que estemos aquí a las 4:17 de la mañana, cosa que no es correcta, porque en nosotros no está la Junta Directiva para declarar un receso y que esta discusión se dé en un horario oportuno de cara a la ciudadanía. Y mientras ese receso no se dé, nuestro deber es seguir debatiendo, nuestro deber es seguir aquí exponiendo nuestro punto, exponiendo nuestras ideas y diciendo por qué estamos a favor o en contra de lo que se está dando en este pleno. Entrando en materia de presupuesto, quisiera comenzar diciendo que, pues lastimosamente es un presupuesto que se ha presentado de manera tardía a esta asamblea. Nosotros, como diputados de la Nación, estamos tal vez agarrando una carga que no es nuestra. Estamos aquí peleándonos entre bancadas por un presupuesto que se nos ha traído totalmente tarde, más o menos un mes y medio tarde. Nos ha puesto en una situación incómoda en la cual prácticamente tenemos que correr o hemos tratado de correr para aprobar este presupuesto, violando todo el debido proceso que establece la Constitución. El órgano legislativo es el primer órgano del Estado y el órgano más representativo es la Casa del Pueblo. Nosotros no podemos permitir como diputados que se nos presione de ninguna manera por ningún órgano, pues estamos aquí para cumplir con nuestro rol constitucional, que es la fiscalización, y que también es el tema de legislar para el pueblo, siempre en beneficio de los panameños. Así que este presupuesto partió así, nació desde una violación constitucional, vulnerando el tiempo, y nos han traído a la Asamblea más que un presupuesto a un problema hasta este momento que estamos aquí los diputados tratando de resolver.
No conforme con presentar un presupuesto tardío, aunque ya el señor ministro ha explicado muy bien de que recibió un presupuesto que no podía presentar, que en su opinión técnica tenía que hacerlo de cero, pero como ha dicho mi colega Walkiria, esto no nos exime de nuestras responsabilidades. Se ha presentado un proyecto con violaciones a la ley, como lo fue la vulneración del 7% del Producto Interno Bruto para educación, el porcentaje que se establece para las juntas comunales y alcaldías, que son el primer brazo de ayuda para todos los ciudadanos en las comunidades. Entonces, tuvo la Comisión de Presupuesto que hacer recomendaciones en dos ocasiones para poder que se trayera un presupuesto que por lo menos cumpliera los mínimos requisitos establecidos por la ley. Pero lastimosamente, hace 2 días, en la Comisión de Presupuesto, que estaba actuando bien, que tenía un buen comportamiento, que tenía un buen reconocimiento ante la sociedad, que parecía que estaba funcionando acorde con lo que el pueblo en este momento nos pedía, comete un error, que es tratar o eliminar las vistas fiscales del presupuesto. ¿Por qué son importantes las vistas fiscales? Nosotros, los diputados, teníamos la facultad constitucional, según el artículo 267 de la Constitución, de el examen, modificación, rechazo o aprobación del presupuesto del Estado. Y el 269 dice que el órgano ejecutivo celebrará consultas presupuestarias con las diferentes dependencias y entidades del Estado, y es en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional en donde pues tendrá que participar de estas consultas. Nosotros en esta comisión nos quitamos ese derecho como diputados de fiscalizar, de preguntar, de consultar en dónde iban a ser los proyectos de nuestras comunidades, cómo se iba a gastar el presupuesto de cada entidad, porque cada entidad es importante para el funcionamiento del Estado. No conforme con quitar esa oportunidad de examinar el presupuesto, el mismo día, de manera irregular, se aprueba en primer debate este presupuesto sin hacer la consulta y el examen necesario, y sobre todo, y lo más grave, quitándole la palabra a los comisionados y a los diputados que querían hacer uso de la palabra en ese momento de la Comisión de Presupuesto. Señor ministro, nada de lo que estoy diciendo tiene que ver con el órgano ejecutivo, porque como usted ya lo mencionó hace un momento, son facultades y procesos que establece nuestra Constitución para el órgano legislativo. Y es ahí donde yo le quiero hacer un llamado a todos nuestros colegas aquí en este Parlamento. Nosotros nos estamos quitando nuestros derechos, nos estamos pegando, como dice el buen panameño, un disparo al pie. Ese derecho de fiscalizar, que es un derecho y un deber, que para eso fuimos elegidos. Para eso, a este diputado independiente que representa a más de 24,000 personas en el circuito 86, que se le dio un mandato de fiscalizar, de preguntar, de examinar, nos estamos quitando ese derecho. Yo no sé si la Asamblea tenga mucho sentido, si nosotros como diputados renunciamos al uso de la palabra, renunciamos a nuestro derecho de preguntarle a las diferentes autoridades del Estado qué van a hacer con los recursos de los panameños.
No me queda muy claro entonces cuáles serían las funciones de la Asamblea. Nosotros, en las vistas fiscales, teníamos oportunidades inmensas, porque las personas todos los días nos llaman y nos preguntan por obras en las comunidades. A mí me llaman en corregimientos como el corregimiento de San Martín, comunidades alejadas, comunidades de difícil acceso, como lo es La Chapa, donde yo sé que el ministro y probablemente ninguno de su equipo ha ido allá. Pero yo como diputado que me toca recorrer mi circuito, sí puedo ir y decirle a los diferentes ministerios e instituciones qué es lo que allá se necesita. Porque tenemos que fiscalizar el dinero que es el dinero de todos, no es el dinero de la bancada de gobierno, la bancada de un partido político, ni de la bancada independiente, ni de ningún órgano del Estado. Es el dinero de todos los panameños, que son más de 30.000 millones de dólares que están en discusión y que no podíamos pasar de manera irregular, de manera rápida, sin hacer ninguna vista presupuestaria, a un segundo debate. Señor ministro, quiero entrar ahora a ver una parte que para mí es muy importante. Y yo creo, no sé si usted tenga la respuesta, señor ministro, porque yo considero que para eso había nosotros que examinar cada institución del Estado. Yo vengo del circuito 86, que es Panamá Este, compuesto por Pedregal, Tocumen, la 24 de diciembre, Pacora, Las Garzas, San Martín. Un circuito donde tenemos el corregimiento de Pacora, que es el corregimiento con la pobreza más alta a nivel nacional. Un circuito que no tiene agua potable. Un circuito que tiene calles en mal estado. Mala recolección de basura. No hay servicios básicos de calidad. No tenemos áreas de recreación. Y lo peor de todo esto, o al punto en que yo quiero llegar, que es un circuito de más de 400.000 personas y solo se le asignan 118 millones de dólares, 527.000. Después de examinar esto, señor ministro, entré a hacer un desglose para verlo por corregimiento. Y me sorprendo de que el corregimiento que más fondos se les ha asignado es el corregimiento de Tocumen, porque ahí está el aeropuerto internacional de Tocumen, que abarca más del 70% del presupuesto asignado para el circuito 86. Lo que me lleva a la lógica de que no hay presupuesto para inversión en absolutamente nada en los demás corregimientos. En Pacora, donde el índice de pobreza, de delincuencia, el índice de desnutrición es alto, no se está construyendo en este momento ninguna instalación deportiva que ayude a mejorar la situación social de las personas de este corregimiento. No se están construyendo. Favor, verificar el audio al diputado Samaniego. Continúe, diputado. El punto, señor ministro, es que del presupuesto
que se está invirtiendo en este circuito, prácticamente no hay nada para lo que es el tema de inversión, de incentivar la economía, de reparar nuestras calles, de usar dinero para la recolección o el mejor manejo de los desechos. Y a mí me hubiera gustado, señor ministro, poder preguntarle a las distintas instituciones, con ese poco recurso que se le asignó por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en dónde iba a utilizar estos fondos. Me hubiese gustado preguntarle a la ministra de Educación, con su nueva asignación presupuestaria, que son casi 1.000 millones de dólares más, ¿qué escuelas de mi circuito ella iba a reparar? Si la escuela Luis Generazo, que queda en Cabra de Pacora, que se está cayendo, se iba a reparar con esa partida. O si se iba a construir una nueva escuela secundaria, porque no tenemos bachilleres en el circuito 86. Los jóvenes tienen que viajar a altas horas de la madrugada, desde allá hasta la ciudad para encontrar un bachiller y regresar cansados a las 3 de la tarde, viviendo una rutina la cual no es saludable, ni mental, ni físicamente, y que no contribuye a una educación de calidad. Nosotros tenemos un circuito a 25 minutos de la ciudad capital, donde tenemos escuelas multigrado que son de escuelas ranchos todavía. Vayamos, señor ministro, vayamos a La Chapa, vayamos a Mamoní, arriba, vayamos a las comunidades de difícil acceso, para que usted vea que a 25 minutos de la ciudad capital hay un atraso y una desigualdad inmensa que no se puede medir. Las escuelas, las pocas que tenemos, están sobresaturadas. Escuelas con más de 45 jóvenes por profesor. Esto es hacinamiento. ¿Qué estudiante puede realizar sus estudios de manera correcta si no tiene las mínimas instalaciones necesarias? Y he escuchado de la compra de laptops sin internet, con hambre, con la escuela que se está cayendo, sin útiles escolares. ¿Qué estudiante necesita una laptop? Necesita es que tenga la infraestructura mínima, que tenga una buena alimentación, que tenga un buen programa social, para entonces pensar en una tecnología más avanzada, señor ministro. Entrando un poco más en el presupuesto, yo quisiera hacerle algunas preguntas, no sé si usted me las pueda responder, o alguna persona de su equipo. Yo he visto que hay instituciones, como el caso de la Procuraduría General, en donde se invierten 2 millones de dólares aproximadamente para becas, donde yo veo que, buscando la misión de la Procuraduría General, es representar la sociedad ante el Estado, vigilar la integridad, la transparencia de la administración pública para la garantía de los derechos humanos y del ciudadano y la preservación del patrimonio público para mejorar el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía. Lo mismo la Autoridad de Servicios Públicos, ASEP, que asigna en su presupuesto 293.000 dólares para becas. Mi pregunta, señor ministro, asimismo la ATT, el órgano judicial y otras instituciones, no existe el IFARU. ¿Por qué a estas instituciones se les permite tener en un renglón de su presupuesto un monto asignado para becas? Si usted me puede ayudar con la respuesta o alguna persona de su equipo, se lo agradecería, señor ministro. Presidente. Para responder, señor ministro Chapman. Gracias, diputado. Gracias por darme la oportunidad de traer el tema a colación nuevamente, que este ministro no tiene absolutamente nada que ver con la hora en que estamos debatiendo ahí y que no se estén haciendo vistas presupuestarias, que no son fiscales, son presupuestarias. Absolutamente nada que ver, eso es una decisión unilateral prerrogativa de la Asamblea Nacional de Diputados. Y con esa decisión aquí le estamos acompañando en estos momentos, con una decisión que ustedes han tomado en esta Asamblea. Y eso es importante que la ciudadanía lo sepa.
y que se le diga de frente y con transparencia. Y aquí está el ministro de esos ciudadanos cuidando su dinero en un rol fiduciario, dinero que no le pertenece, como buen padre de familia, y por eso presentamos un presupuesto más austero del que se está discutiendo el día de hoy. Sobre las entidades que menciona, y lo otro que vale la pena mencionar, que como reza la Constitución, la Asamblea tiene la facultad de examinar, aprobar o rechazar el presupuesto general del Estado. Es una facultad plena que lo tiene. Y si hay alguna violación, como tanto se ha mencionado en la noche, de la Constitución o las leyes, existe en los tribunales el Estado de Derecho al cual pueden apelar inmediatamente y detener cualquier iniciativa que un ciudadano piense que es violatoria de sus derechos constitucionales o de sus derechos legales. Para eso es el Estado de Derecho en una democracia. Sobre la asignación de recursos para entrenamiento o becas en instituciones, es facultad de cada una de ellas. Y en efecto, existe el IFARU, cuya motivación es otorgar becas, y todos seguramente conocemos, yo conozco muchas personas que al haber accedido a una beca para estudiar, que han pagado oportunamente, se les cambió su vida y ha cumplido su propósito. Indistintamente yo haber sido un crítico muy duro con los abusos de esos programas en el pasado que no eran de becas. Y ahí es donde entra el rol también de la Contraloría General de la República, de refrendar y hacer control previo y posterior de que en efecto esos renglones de becas sean utilizados, o de inversión en entrenamiento técnico sean utilizados para ello. Y en la Constitución también se establece claramente el rol, la diferencia entre el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección Nacional de Presupuesto, la Asamblea y en específico a lo que usted se refiere a la Contraloría General de la República. Y en caso de haber vicios, entonces le toca al Ministerio Público investigar dicho dolo. Continúe, diputado. Señor ministro, habían varios rubros en ese presupuesto. Uno decía entrenamiento, como bien usted lo dice, y otro decía becas en el extranjero. Mi posición, o lo que yo estoy argumentando, yo he escuchado que el IFARU no tiene plata en este momento para dar las becas. ¿Por qué no le damos esos recursos directamente al IFARU para que ellos administren? Y además, ¿cómo sabemos cuáles son esos argumentos o esos requisitos que toman en cuenta estas instituciones para seleccionar esos becarios? ¿Cómo sabemos si ellos tienen un reglamento para que estas becas sean por mérito? Pero yo ya quisiera dejar este tema ahí porque tengo otras preguntas, solo para que lo tenga en consideración, señor ministro, de que pues tenemos el IFARU, y el IFARU creo que es la entidad adecuada para la repartición de becas y sobre todo las becas internacionales. Señor ministro, yo quisiera que usted nos diga qué fue exactamente lo que pasó con un supuesto sabotaje que se le hizo a usted y que por eso se presentaron los números erróneos ante la Comisión de Presupuestos o ante la Asamblea Nacional. Para responder, señor ministro Chapman. Y si ya usted está investigando, tiene las personas que hicieron esto, si ya puso la denuncia correspondiente, que le explique al país, porque a mí me parece muy grave que el Ministerio de Economía y Finanzas, que debe tener una alta seguridad, sea saboteado y que no haya un tipo de seguridad. Estoy en mi tiempo, presidente. Sí, diputado. Ministro Chapman, para responder, por favor. ¿Yo puedo comentar? Sí. Sí, presidente, en efecto yo puedo señalar por lo menos 5 preguntas que se han repetido tal vez 20 veces en la noche. Esa pregunta usted la fue contestada anterior. Sí, las he estado respondiendo. Entonces, ya reiterativa, diputado. ¿Es diferente en qué sentido?
Yo estoy diciendo que le explique al país claramente qué fue lo que pasó con el sabotaje. Hace un momento usted explicó otra cosa. Señor ministro, si usted le explicó, bien puede decir, ya fue respondida. La he explicado varias veces y lo que me preocupa y me quedo muy preocupado es que me hacen una pregunta, la respondo y se vuelve a preguntar. No sé si es que no me estoy comunicando adecuadamente porque me repiten la misma pregunta y la respondo. O simplemente que después que... Gracias, señor ministro. Diputado, continúe con la siguiente pregunta o con el relato. Gracias, señor ministro. Me hubiese gustado escucharlo porque yo soy el que le estoy preguntando, pero bueno, me tendré que buscar el acta para saber si en efecto usted respondió exactamente lo que yo quería preguntarle. Yo lo escuché hace un momento en sus declaraciones de que usted es un estudioso de la desigualdad y conoce bien dónde están las mayores necesidades del país. Yo quiero preguntarle por mi circuito, que como ya se lo dije, ahí están los corregimientos más pobres del país. Algunos de los corregimientos. Pacora es uno de los corregimientos más pobres del país. Yo quisiera preguntarle, al momento de la asignación presupuestaria, ¿cómo ustedes hacen esa repartición? ¿Qué incisos técnicos consideran para repartir el presupuesto y que se haga de una manera justa, ¿no? Si nos puede responder, señor ministro, por favor. Gracias, diputado. Para responder, el ministro Chapman. Sí, en efecto, esa área que usted menciona es de muy bajo ingreso. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Sin embargo, hay áreas en la República de Panamá que tienen niveles de ingreso sustancialmente inferiores, incluyendo las comarcas, incluyendo en áreas como Darién, incluyendo en áreas apartadas como el norte de Veraguas o partes apartadas de Colón, en la comarca Gunayala también. Hay muchas otras áreas que tienen nivel de ingreso por habitante inferior a las áreas que usted ha mencionado, pero la suya sí, definitivamente la que ha mencionado, está entre las bajas, pero hay otras que tienen niveles más bajos. Ahora bien, me hicieron esa pregunta anteriormente, creo que 2 o 3 veces esta noche, y voy a tratar de a ver si tengo éxito en explicarla, que el presupuesto no se asigna en función estrictamente geográfica. De la manera como está estructurado el presupuesto de la nación, está estructurado primeramente por órganos del Estado: legislativo, judicial, ejecutivo. Si se refiere exclusivamente al órgano ejecutivo y a los que están, el dinero o los recursos se asignan en función de la institución. Las instituciones, habrán algunas, pero muy pocas que tienen ubicación pertinente geográfica. Dentro de esas instituciones, cada uno tiene sus criterios de asignación de los recursos en función geográfica, de donde identifican sus prioridades de asignación de esos recursos. Y no es idéntica para todas las instituciones. Es decir, esto no es monolítico, esto es mucho más complejo que eso, diputado. Continúe, diputado. Presidente, para que, antes que se me olvide, por favor, me anote para la segunda vuelta. Y gracias, señor ministro, por la respuesta. Tenía una pregunta más, pero esta sí recuerdo que usted ya la respondió, la cual es sobre el tema de cómo, bueno, ya creo que se me va a acabar el tiempo, pero me parece fundamental que nosotros estemos haciendo este ejercicio y ojalá, señor ministro, nos pueda seguir acompañando. Ojalá puedan venir más instituciones para nosotros preguntarle en dónde van a ser utilizados los fondos del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Ya no me queda tiempo y no quisiera seguir, pues, incomodando al señor ministro, que ya suficiente ha tenido hasta estas horas de la noche. Gracias, señor presidente. Continuamos con la participación del diputado José Antonio Pérez Barboni. No se encuentra. Señor secretario, informe si hay propuesta en mesa. Señor secretario, informe si existe propuesta en mesa. Sí, señor presidente. Gracias. La lectura, por favor. Los honorables diputados
Alain Cedeño, Manuel Cohen y otros proponen que se declare sala ilustrada en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre la discusión en segundo debate del proyecto de ley número 143, que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del 2025. Fundamento de derecho, artículo 174 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura, señor presidente. Gracias, su secretaria. ¿Aprueba el Pleno la lectura leída? Así ha sido aprobado, señor presidente. Queda adoptada. Un breve receso, por favor. Le pedimos, por favor, a los jefes de bancada que se acerquen, por favor, un segundo.
Muy bien, aquí estamos, no nos hemos ido a ningún lado en esta sesión maratónica, sesión permanente, desde las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana más o menos. Así es. El tema, obviamente, o uno de los temas más importantes, el debate más importante es el presupuesto de la Nación, Para la vigencia 2025. que se da aquí en la Asamblea. Se ha declarado sala ilustrada. ¿Qué significa sala ilustrada? Es el momento en que luego de la participación, por decirlo de alguna manera, masiva o pues numerosa, nutrida, se han agotado los temas, se han dado todas las explicaciones con la participación del ministro. Hoy acá Chapman, pues inclusive en varias ocasiones ha dado las mismas respuestas. Así es. Entonces han determinado, pues algunos diputados, o han propuesto de hecho, declarar la sala ilustrada. ¿Qué procede en este momento? Pues es la parte que todavía no estamos seguros que vaya a suceder. La presidenta Dana Castañeda ha llamado a los jefes de bancadas en este momento para conversar y discutir. Estaban solicitando que se hiciera un receso desde hace ya varias horas, sobre todo la coalición, la bancada de Vamos, estaban solicitando esto para darle un descanso al ministro, etcétera, que había estado mucho tiempo acá. Pero obviamente también, de alguna manera, hay la intención de que se vaya y se concrete el segundo debate, se lleve a la votación en este momento. El día de hoy mismo. En este día, sí, exactamente. Entonces, es la conversación que probablemente estén sosteniendo en este momento para definir qué van a seguir o qué van a hacer de este punto en adelante. Así es, Iván, y escuchamos en repetidas ocasiones que los diputados estaban preguntando, pues casi lo mismo. O sea, preguntas muy similares. Por eso es que el ministro Chapman decía, sí, oye, pero yo eso lo he contestado. Claro. Y se insistía sobre la misma pregunta con diferentes diputados. Así es. Entonces, pues ya definitivamente que ya el Pleno de la Asamblea Nacional ya quedó ilustrado, ya quedó nutrido de información, así que ya de esta manera, pues todos tienen conocimiento de lo que se está hablando. Claro, obviamente también el cansancio,